Muy bien, finalizamos el tema de reumatología con vasculitis. Muy bien. Acá vasculitis tienen que acordarse, si bien es cierto que la mayoría lo confirma la biopsia de los vasos, pero la clínica nos va a orientar bastante al diagnóstico, ¿ya? Entonces, un síndrome que resalta en las vasculitis, para comenzar, son patologías raras, ¿no? Por eso que cuando uno diagnostica esto, al toque lo publica, ¿no? Son patologías raras. Y hay que recordarnos de un síndrome, el llamado síndrome pulmón-riñón, ¿correcto? Muchos, si nos hablan de un paciente que viene por hemoptisis y hematuria, el llamado síndrome pulmón-riñón, yo voy a sospechar vasculitis de pequeños vasos, ¿correcto? Y ahí hay tres que vamos a diferenciarlos. Si vemos este síndrome en un paciente que tiene asma, rinitis alérgica o atopía, el diagnóstico es Shure-Strauss, ¿correcto? Vasculitis por Shure-Strauss. Si hay antecedente de asma, atopía, rinitis alérgica, ledoso o anticuerpo y la inmunoglobulina E está disparada, hay eosinofilia, etc. ¿Ya? Shure-Strauss. ¿Afecta las vías respiratorias superiores? Sí. Y produce o se asocia con poliposis nasales. Y eso produce rinorrea acuosa, secretora, ¿no? Poliposis nasales, Shure-Strauss, ¿ya? Muy bien. Si nos hablan del síndrome pulmón-riñón y nos hablan de afectación de vías respiratorias superiores, pero en la cual hay necrosis de tabique y hay rinorrea purulenta, nos están hablando de la granulomatosis de Wegener. Rinorrea acuosa, Shure-Strauss. Si es purulenta, Wegener. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo son a nivel pulmonar a la radiología los infiltrados de Shure-Strauss? Son infiltrados migratorios, ¿correcto? Migratorios. En cambio, en granulomatosis de Wegener, cavitaciones, cavidades múltiples en los pulmones, Wegener, ¿correcto? Muy bien. Y si nos hablan de un síndrome pulmón-riñón en la cual no se afecta las vías aéreas superiores, eso nos está haciendo referencia a la poliangiitis microscópica, la PAM. En la PAM no se afectan las vías aéreas superiores, ¿correcto? Muy bien. Estudios de exámenes auxiliares, no se olviden Wegener, ANCA-C. En cambio, Shure-Strauss y la PAM es ANCA-P, ¿correcto? ANCA-P, donde el antígeno es la mieloperoxidasa. En Wegener es ANCA-C, donde el antígeno es la proteinasa, ¿correcto? Muy bien. Entonces son llamadas vasculitis ANCA positiva, ¿ya? Si es ANCA-C, Wegener, ¿correcto? Luego vienen por inmunocomplejos, que son todavía más raros, inmunocomplejos, o sea, reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿correcto? Ahí está vasculitis con AR, lupus, AR. La AR se asocia con una vasculitis, no se olviden la PAN arteritis nodosa, que es de medianos vasos, ¿ya? Muy bien. Si nos hablan de que la IgA esté elevada, si se eleva la IgE, es Shure-Strauss, pero si nos hablan de la IgA elevada, ahí nos van a hablar, doctores, de si solamente hay compromiso renal, nos hablan de la enfermedad o nefropatía de Berger. Si la IgA se deposita en el mesangio, me va a dar un síndrome nefrítico, o sea, hematuria recurrente, y eso es lo que se llama el síndrome de Berger, o nefropatía por IgA. Pero si además de afectar el riñón, afecta el tracto digestivo, por eso produce dolor abdominal, diarrea, también afecta las articulaciones, produciendo artralgias, y también afecta la piel, produciendo púrpura palpable, esas cuatro cosas, entonces estamos hablando de ¿qué? De la púrpura de Henon-Schönle. La púrpura de Henon-Schönle es la afectación sistémica de la IgA. Pero la afectación renal de la IgA se llama Berger, ¿ya? Muy bien.
Y miren este caso clínico. Mujeres de 25 años que tiene púrpura palpable, sobre todo en miembros inferiores o en la zona de los glúteos, ahí está, poliartralgias, dolor abdominal, vómitos o diarrea, y los estudios de laboratorio muestran leucocitosis, eosinofilia, plaquetas normales, no nos hablan de ningún anticuerpo. El diagnóstico más probable es, entonces, ¿quién afecta la piel, las articulaciones, el tracto digestivo? La púrpura de Henon-Shon. Nos faltaría solamente el criterio renal, ¿no? Un síndrome nefrítico, ¿ya? Muy bien, PTI, no se olviden que en el PTI el diagnóstico es cuantitativo, ¿no? Plaquetas, ¿cómo estarían? Bajas, menos de 150.000. ¿En el PTI hay o no hay esplenomegalia? No hay esplenomegalia, porque si no ya no fuera PTI. Un criterio diagnóstico del PTI es que no hay esplenomegalia, ¿ya? Porque si yo veo que hay plaquetas bajas con esplenomegalia, lo más frecuentemente es hipertensión portal, paciente cirrótico. Pero si hay esplenomegalia, si no hay, es PTI, ¿no? Diagnóstico cuantitativo. Función plaquetaria normal, no, pues las plaquetas están normales, etc. Recuerdan que patología plaquetaria, ¿qué manifestación nos da? Petequias, ¿no? Petequias, ¿correcto? También nos da púrpuras, equimosis, etc. ¿Ya? Sangrado de mucosas, epistaxis, ginecorragia, etc. ¿Ya? Lo cual no hay, ¿no? Fragilidad vascular, eso lo vemos ¿en quién? En el síndrome de Cushing. Hay fragilidad capilar, ¿ya? Estrías rojo-vinosas, etc. Defectos de los factores de coagulación, hemofilia, etc. nos afecta o nos da hematomas, ¿no? Hemartrosis, hematoma a nivel del psoas, ahí debemos descartar hemofilia. Muy bien, entonces nos quedamos con el diagnóstico de la púrpura de Henon-Shon, ¿ya? Muy bien. Doctores, crioglobulinemia, no se olviden que es una vasculitis que se asocia con el virus de la hepatitis C. Virus de la hepatitis C, C de crioglobulinemia. En cambio, la panarteritis nodosa se asocia con la hepatitis B, ¿ya? La hepatitis B. Muy bien. ¿Y dónde produce aneurismas la panarteritis nodosa? Aneurismas o estenosis a nivel de la arteria renal. Por eso es una causa de hipertensión arterial renovascular. Hipertensión arterial renovascular, ¿ya? Muy bien. Porque si nos dicen aneurismas a nivel de la subclavia o ramas de la carótida, ¿de quién estamos hablando? Takayasu, ¿correcto? Aneurismas en la arteria renal, panarteritis nodosa, en la subclavia más frecuentemente o ramas de la carótida, Takayasu, ¿correcto? Y si nos dicen microaneurismas en las arterias coronarias, en un niño, Kawasaki, muy bien, Kawasaki. Kawasaki, no se olviden, el diagnóstico no es por biopsia, es diagnóstico clínico. Hay dos vasculitis que son diagnóstico clínico, Kawasaki y Bellet. Los demás son por biopsia o angiografía. Pero clínicos es Kawasaki, miren, el niño rojo, ¿no? Fiebre, más de 7 días, inyección conjuntival, orofaringe congestiva, lengua aframbuesada o roja, adenopatías cervicales, ¿correcto? Exantema, descamación de las manos, de los pies. Entonces yo tengo en un niño rojo, Kawasaki. Complicación más frecuente y severa, microaneurismas de las arterias coronarias. Si tienes un niñito que tiene un exantema y se infarta, Kawasaki. ¿Qué pasó? Se rompió los microaneurismas de las arterias coronarias. Muy bien, Takayasu, ya hemos dicho, hay diferente presión o pulso radial en menores de 50 años y en mayores de 50 años varón, la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. Cefalea, ¿correcto?
que se asocia con una claudicación intermitente, con polimialgia reumática, y cuya complicación es la amaurosis, ceguera, ¿correcto? Por eso rápidamente, ante la sospecha clínica de una arteritis temporal, para evitar la ceguera, ¿qué debemos dar? Corticoides a altas dosis, ¿correcto? Corticoides a altas dosis. Muy bien. Y faltó uno más de la vasculitis, que es Beyer. Ahí están los criterios diagnósticos, ¿no? Úlceras orales, criterio mayor, dolorosas. Dolorosas. Son úlceras orales que duelen. Y los menores son dos de estos cuatro, ¿no? Úlceras genitales, lesiones cutáneas, ¿correcto? Foliculitis, eritema nodoso, lesiones oculares, sobre todo uveitis posterior, y el fenómeno de patergia. ¿Qué es el fenómeno de patergia? Le pinchamos con aguja, ¿no es cierto? Y salen pústulas estériles, ¿correcto? Fenómeno de patergia positivo. Doctores, ese es el síndrome de Becher, uveitis posterior. Si es uveitis anterior, ¿quién es? Uveitis anterior, espondilitis anquilopoyética. Escleritis, artritis reumatoide, ¿ya? Artritis reumatoide. Muy bien, entonces miren, en este caso nos dicen varón con uretritis, úlceras orales y genitales. Entonces es el síndrome de Becher, ¿ya? Síndrome de Becher. Si nos dirían que un paciente viene por una artritis y que a los días le aparece una conjuntivitis y una artritis, ¿qué es eso? Síndrome de Reiter o artritis reactiva, ¿ya? Síndrome de Reiter o artritis reactiva es la llamada uretritis, conjuntivitis y artritis, ¿ya? Muy bien, están dentro de las espondiloartropatías seronegativas. No se olviden que la causa de uretritis en esos pacientes más frecuente es clamidia, ¿ya? Clamidia trachomatis. No solamente el antecedente de uretritis, sino también el antecedente de sistema digestivo, paciente con diarrea, ¿correcto? Por Shigella, Salmonella o Yersinia. Síndrome de Reiter. Muy bien, doctores. Ahí terminamos con la parte de reumatología, ¿ya? Entonces hay que repasar los síndromes, los criterios diagnósticos. Muy bien. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de endocrinología, ¿ya? Acá también es bastante medicina interna, ¿no? Lo que es criterios clínicos, sospecha clínica. Muy bien, comenzamos con la primera pregunta. Nos dice, la hiperfunción de la adenohipófisis es dada con mayormente frecuencia por los adenomas, ¿correcto? Los adenomas más frecuentes son los funcionantes. ¿Y qué hormona producen en mayor frecuencia? La prolactina, es decir, los prolactinomas, ¿no es cierto? Productores de prolactina. Segundo lugar, GH, adenomas productores de la hormona de crecimiento, adenomas de GH, que van a producir este síndrome que es la acromegalia en personas adultas, ¿no es cierto? Adenomas de GH, ¿ya? Muy bien. No te olvides que la hiperprolactinemia, que es el síndrome de hiperfunción más frecuente de, estamos hablando de hipófisis, hipotálamo, la hiperprolactinemia, como su etiología más frecuente, es por fármacos, después de descartar las fisiológicas, ¿correcto? ¿Quiénes fisiológicamente elevan la prolactina? Gestación, lactancia, puerperio, ¿no es cierto? Y de las patológicas, el consumo de fármacos. ¿Y quiénes son los fármacos que elevan rápidamente prolactina o más frecuentemente elevan prolactina? Los neurolépticos, ¿correcto? La familia de las butirofenonas, que es el haloperidol, o la familia de las fenotiacinas, que es la clorpromacina. Los neurolépticos, ¿correcto? En psiquiatría, ¿no? Los neurolépticos generan hiperprolactinemia, generan síndrome extrapiramidal, parkinsonismo secundario, ¿ya? Muy bien, no se olviden de eso.
Y en segundo lugar, después de descartar la causa farmacológica, la causa de prolactina elevada es tumoral, ¿correcto? ¿Cuándo hablamos de prolactina elevada? Cuando es más de 20, ¿cierto? Más de 20 microgramos por mililitro. Más de 20 microgramos por mililitro. Doctores, si es hasta 100, o sea, está entre 20 y 100, descartamos las causas funcionales o la causa farmacológica. Pero si la prolactina está elevada más de 100, o más específico, más de 250, con mayor seguridad la causa de la hiperprolactinemia es tumoral, por un adenoma productor de prolactina. No se olviden que en mujeres es más frecuente los microadenomas, o sea, aquellos adenomas que miden menos de 10 milímetros, menos de 1 centímetro. En cambio, en los varones es más frecuente los macroadenomas, más de 10 milímetros. ¿Ya? Muy bien, entonces la respuesta a la primera pregunta son los adenomas. ¿Ya? Los adenomas. Muy bien. La siguiente, varón de 50 años que presenta visión tubular de 1 año de evolución de curso progresivo en la resonancia magnética y un tumor de hipófisis que comprime el quiasma. ¿Cómo se llama ese defecto? Es un signo compresivo, ¿no? A nivel del quiasma. Entonces no se olviden que a nivel del quiasma, entonces tenemos el quiasma, tenemos los nervios ópticos, las radiaciones ópticas y la corteza visual, ¿no es cierto? Muy bien. Lesiones a nivel del nervio óptico, ahí está, lo vemos en la parte superior. Si se lesiona el nervio óptico, vamos a tener una amaurosis, una ceguera monoocular, ¿correcto? Recuerden que la visión de los campos visuales, ¿no es cierto? Esta parte, la parte externa se llama temporal, campo visual temporal, y la parte interna se llama campo visual nasal, ¿no es cierto? Campo visual nasal. Entonces, si yo tengo afectado mi campo temporal y nasal de un lado, en este lado derecho, tengo una ceguera monocular, eso lo vemos cuando está afectado el nervio óptico, uno de los dos. Si la lesión es a nivel del quiasma, ¿qué tenemos? La llamada mirada tubular. ¿Por qué? Porque las dos zonas temporales están ciegas. Solamente por dónde veo, por las zonas nasales. Es lo que tenemos en la parte del medio, ¿no? Hay una ceguera de la mitad, por eso hablamos de hemianopsia bitemporal, porque las dos zonas temporales están afectadas. Solamente veo por el centro, por eso se llama mirada tubular. Y si te das cuenta es de un lado temporal derecha y del otro lado es temporal izquierda, por eso se llama heterónima, ¿correcto? Entonces el nombre es hemianopsia heterónima bitemporal. Cuando tengan ese defecto del campo visual, doctores, tienen que sospechar un adenoma que está comprimiendo al quiasma óptico, ¿correcto? Un adenoma de hipófisis en un adulto. Y en un niño, ¿qué debo descartar? Un craniofaringioma, ¿correcto? En niños, craniofaringioma, y en adultos, adenomas de hipófisis. Muy bien, entonces la clave a la visión tubular es la hemianopsia heterónima bitemporal, ¿correcto? Si se lesiona las radiaciones ópticas o la corteza visual, ¿cuál es la corteza cerebral de la vista? La corteza occipital, ¿no es cierto? Entonces, si se lesionan las radiaciones ópticas o la corteza occipital, lo que vamos a tener es lo último. ¿Cómo llaman a esto? Es la mitad hemianopsia. Se afecta de un lado la zona temporal y del otro lado la zona nasal. Pero es del mismo lado, ¿eh? Miren, es temporal del lado derecho y nasal del lado derecho. Por eso es hemianopsia homónima, ¿correcto? Este es heterónima porque uno es del lado derecho, otro es del lado izquierdo. Este es hemianopsia heterónima y hemianopsia homónima. Temporonasal, ¿correcto? Si tengo una hemianopsia homónima, temporonasal, está afectado las radiaciones ópticas o la corteza occipital. ¿Cómo diferencio esto de esto?
¿quién respeta la mácula? ¿Qué es la mácula? La zona de mayor nitidez, ¿no? A la visión, donde está la fovea. Entonces, si respeta